Capítulo 2. ¿Extraterrestres entre nosotros? Mi primera salida como conferencista ante un público de diferentes estratos, inclusive venidos de otros países, se estaba gestando. Colombia se había constituido en el primer país del mundo que organizaba con bombos y platillos un Congreso Mundial de Brujería, cuya sede sería Bogotá, su capital. Al frente de semejante empresa estaba un hombre resuelto y respetado entre los círculos del comercio e industria colombianos, el doctor Simón González, esoterista y gran defensor de la naturaleza, versado en otros temas como la parapsicología, que en aquellos años 70 empezaba a cuajar entre los amantes de los fenómenos paranormales. El doctor Simón González tuvo que soportar los ataques de la prensa y otros medios de comunicación, incluida la Iglesia Católica. Para esa época yo me encontraba en Caracas, Venezuela, y hasta allí Simón, que había oído hablar de mí, me localizó. Hablamos como unos 10 minutos por teléfono, contándome la idea general para que yo participara como conferencista en su primer Congreso Mundial de Brujería, que se iniciaría el 24 de agosto de 1975 hasta el día 30, con el tema sobre mi experiencia con los extraterrestres. Acepté y decidí regresar a Bogotá con un mes de anticipación al Congreso. Simón me informó que tenía en la lista de personalidades ya confirmados a Uri Geller, el psíquico israelita, que ya tenía ganado un sitio en la historia con su poder mental demostrado científicamente bajo riguroso chequeo de la ciencia, para poder probar el hecho de que podía doblar cucharillas, llaves y otros metales, hacer funcionar relojes dañados y otros aparatos eléctricos, amén de haber desarrollado una gran capacidad telepática. Los logros en este campo realizados por Uri son conocidos en todo el mundo y confirmados por el doctor Andrija Pujarich. El doctor Pujarich fue candidato al Premio Nobel de Medicina por sus aportes e invenciones en el campo de la medicina. Otra de las personalidades confirmadas para el Congreso era la doctora Thelma Moss, experta en investigaciones con la cámara Kirlian, fotografiando los campos eléctricos de pequeñas piedritas y rocas, hojas, flores y las manos de los seres humanos bajo rígidas medidas y parámetros que llamaron la atención del mundo científico. La doctora Moss tenía una cátedra en una conocida universidad de California. Simón había logrado reunir a un grupo de bailarines del Brasil para hacer una soberbia demostración del candomblé, baile que explicaba cómo se inicia en la comunicación con los espíritus desencarnados, pero siguiendo un patrón positivo. De Haití llegaba un experto en vudú, según explicaría el profesor invitado, catedrático de la Universidad de Puerto Príncipe. Para nuestra sorpresa, presentó el vudú como una religión que no tenía que envidiarle nada a cualquier otra de las conocidas. De Argentina llegó el doctor Livio Binardi, experto en cámara Kirlian. También de Argentina, como periodista, vino el profesor Fabio Serpa, experto en investigaciones de los objetos voladores no identificados, OVNIs, director de la famosa revista argentina Cuarta Dimensión. A pedido de Simón, aprovechamos la oportunidad para que, junto conmigo, Fabián nos hablara de sus experiencias como investigador. Así nacería una gran amistad con Fabio, que permanece hasta el día de hoy. Él iniciaría la primera investigación sobre mi experiencia con los aliens. De Venezuela llegó la sacerdotisa de culto de María Leonza, la señorita Beatriz Ventainé. También el doctor Enio Hernández Freites, parapsicólogo de mucha fama en Venezuela y América Latina,
por sus dotes paranormales que, entre otras cosas, han heredado sus hijos. De aquí en adelante, también con Ennio, nació una gran amistad que se vio reforzada al encontrarnos en otros congresos sobre fenómenos paranormales, donde éramos ponentes, cada uno en su especialidad. El doctor Ennio Hernández falleció el 13 de febrero de 1995 en Caracas. Había fundado y era el director del Instituto Venezolano de Parapsicología de Venezuela, desde el 13 de octubre de 1971 hasta su fallecimiento. Para el desarrollo del Congreso llegaron varias personalidades muy importantes, que sería muy largo enumerar, pero un asunto que llamó poderosamente la atención fue quizás un omnipuerto, donde se anunció en tono muy llamativo que allí aterrizarían los alienígenas. El tal omnipuerto, entre comillas, no era otra cosa que un pequeño lugar limpiado de hierbas y aplanado con aplanadora manual para llamar la atención del público asistente. Vale la pena decir que las dos conferencias que más llamaron la atención y donde se concentró la mayor parte del público fue la de Uri y la que en conjunto dictamos Fabio y yo. Una veintena de lindas chicas vestidas como brujitas, con gorro largo y una pequeña escoba y bata negra, servían de guías para el público que llenaba las salas de la conferencia, ya que se daban unas 4 conferencias a la misma hora en diferentes salas. Así el público escogía la de su interés personal. Estas lindas brujitas eran bilingües y atendían solícitamente a los visitantes extranjeros, a los periodistas también extranjeros y nacionales, enviados a cubrir el evento. Llenaban de apuntes sus libretas, otros con grabadoras entrevistaban a los conferencistas y al público para saber su opinión del evento. Fue durante el desarrollo de este congreso que me hicieron las primeras entrevistas que llegarían a muchos países, principalmente de América Latina. Al segundo día del evento, un apagón total se registró sobre Bogotá. Se inició a las 7:30 p.m. y se prolongó por unos 30 minutos. Esto causó estupor entre el público que colmaba los amplios caminos y aceras entre las salas de conferencias. El evento se efectuó en la sede principal de las edificaciones de la Feria Internacional, consideradas por muchos como la vitrina de América, ya que allí se dan cita por 8 días consecutivos los fabricantes, industrias, laboratorios y representantes de las más sobresalientes casas mundiales y se gestan y tramitan grandes negocios a nivel internacional. Las conferencias terminaban a las 10 de la noche, iniciándose a las 9 de la mañana. Allí el público tenía a su disposición restaurantes, refresquerías, comida rápida, bancas para sentarse y descansar, zonas verdes y orientación por parlantes, guardias de seguridad para niños extraviados, grandes espacios para estacionamiento, en fin, un sitio con todas las ventajas para los asistentes. Había cubículos con venta de artículos de recuerdo, entrevistas privadas, consejos para vivir mejor, clarividentes que le adivinaban la vida futura, astrólogos, quiromantes, venta de objetos para la buena suerte, dotados para ver el aura, cartomancia, venta de pinturas esotéricas espirituales y una gran lista de otros que vendían sus productos magnetizados para la buena suerte. Esta era la parte de las ferias que no podía faltar. Durante el desarrollo del Congreso, el segundo día a las 7 de la noche, se vino todo un apagón que afectó al Congreso por casi 20 minutos. Ese día del apagón, yo sin saberlo, habían dejado en algún lugar de la ciudad a 2 alienígenas que se inscribirían al día siguiente como periodistas en las oficinas de Simón González, representando a algún periódico o revista. Esto lo vendría a saber un día antes de la finalización del Congreso. Uno de ellos me invitó a almorzar al hotel donde se hospedaba, llamado Enrique V, situado en la carrera 7 con calle 28, para realizar una entrevista mientras almorzábamos.
Después de hacerme algunas preguntas de cómo fue mi encuentro con los pleiadianos y lo que yo opinaba sobre este suceso y tomarme algunas fotografías, ya más calmados, observé que él comió arroz blanco, puré de papa, lechuga con zanahoria rebanada y apio, un vaso de jugo de melón y un vaso de agua mineral. Al terminar la entrevista, se identificó como uno de 2 aliens que estaban observando el desarrollo del Congreso. Me pidió que le resumiera cuál era el objetivo de estas visitas. Yo le expliqué lo que yo entendía. Me emocioné muchísimo y por un momento no hubo ni una sola palabra, solo mi corazón acelerado que se quería salir del pecho. ¡Qué extraordinario acontecimiento! Me contuve, pues en el pequeño comedor habían otras personas ocupando mesas, almorzando también. Fue una lucha el no despertar sospechas de que algo pasaba. Mi silencio sobre este acontecimiento me enseñó a cuidar mucho lo que yo diría en adelante. No menos de 4 veces más lo vi por los caminos de las salas de conferencia. Yo me sentía altamente impresionado y sin poder hacerlo del conocimiento público, ni siquiera a los amigos, pues tal fue el compromiso contraído con él, de no decir nada hasta una vez terminado el evento, y que hubieran pasado algunos días. Cuando almorzábamos se identificó con una clave que ellos me habían dado cuando estábamos en contacto telepático, para que no entrara ningún alien o alguien que fuera desconocido y nos engañara a todos los miembros del grupo. Así estábamos a buen seguro de cualquier otra entidad diferente. Esto sucedió a raíz de la entrada a nuestra percepción de grupo, cuando unos intrusos diciendo que venían de la 6ª dimensión nos contactaron dejando una inolvidable experiencia. Esta vez fueron entidades benévolas que querían unas experiencias del grupo con ellos, cosa que por diferentes circunstancias no se llevó a cabo tal y como ellos decían. Evento comentado ampliamente en el primer tomo, capítulo 10, entre las páginas 181 a 186. Entre los flash lanzados por los periodistas y fotógrafos profesionales y el mismo público, es muy posible que en alguna fotografía quedara impresa la imagen de alguno de los dos. El segundo alien no lo pude conocer, aunque se encontraba entre el gentío que se desplazaba para escuchar las conferencias de su agrado. Josefina, una de las empleadas por Simón para el Congreso, trabajó también en inscribir a las personas que llegaban y les daba el gafete de identificación o sus credenciales. Me contó que había llegado a uno de los 2 escritorios que habían dispuestos para tal fin. Según Josefina, los 2 pidieron un vaso con agua cada uno durante el momento del registro. Los datos aportados por ellos estaban en orden y tenían sus credenciales de quien decían representar. Así les fue conferida su identificación. Los 2 traían buenas cámaras fotográficas que colgaban una de sus cuellos y otra lista para poder fotografiar. Fue una falsa impresión de Josefina y su compañera. Ellas notaron en sus rostros unas facciones como de artistas de cine, según su propia declaración, a pesar de que traían anteojos negros deportivos. Por lo demás lo hicieron en un magnífico español, pero por su talla y presencia era fácil deducir que podrían ser europeos, arios, quizás suecos, alemanes o daneses. De todas maneras, yo dejaba que las cosas fueran sucediendo y no pensaba ni me importaba investigarlas. Algunos de mis amigos de confianza supieron esto después que terminó el Congreso. Es muy interesante hacer saber al lector de un suceso increíble que se dio con Uri Geller en el momento en que lo llevábamos al Hotel Hilton. Simón nos había delegado a unas 3 personas de los organizadores y a mí a recoger a Uri en el aeropuerto. Él llegó acompañado de su madre y un amigo muy allegado, fumando una hermosa pipa. Lanzaba sus bocanadas con extrema satisfacción. Recogimos a Uri en medio de grandes saludos y abrazos y nos dirigimos al Hotel Hilton de Bogotá.
Subimos al piso 11 después de registrarse con sus acompañantes. 2 botones ayudaron a llevar las maletas. Al entrar a la habitación que ocuparía Uri, se suscitó un fenómeno bien extraño, pero que nos demostró a todos los que estábamos allí de los poderes psíquicos de Uri. Él venía acompañado de un amigo joven de nombre Zipi, que no dejaba de fumar su pipa. En el momento de descargar las maletas, un cenicero de cristal que estaba en la mesita de noche, que separaba las 2 camas individuales, se levantó como por una mano invisible y se fue a estrellar contra la pared de la habitación, pero sin romperse. Todos nos quedamos boquiabiertos. No atinábamos a hablar, quizá esperando otro suceso. Uri se expresó en inglés y dijo: «Lo siento, algunas veces pasan estas cosas conmigo y no sé por qué». Todos nos miramos sorprendidos de nuevo. Todos salimos dejando a Uri con Simón para que detallaran su presentación. La pregunta que nos hacíamos al salir era: ¿cómo y por qué medio suceden estos inexplicables acontecimientos? ¿Cómo desarrolló Uri sus poderes psíquicos? ¿Era verdad lo que él declaraba, que cuando niño una luz cegadora que le llegó de una extraña nave espacial y lo bañó todo, era la posible causa de estos sucesos? Simón González tenía todavía un acontecimiento formidable que contar. Nos cuenta Simón que durante la conversación con Uri, cuando lo estaba invitando a venir al Congreso, se encontraba en el apartamento de Geller, en Nueva York, cuando Simón exclama: «¡Miren!». En el bolsillo de la camisa de Simón tenía un bolígrafo junto a un lapicero. De pronto el clic del bolígrafo empezó a curvarse por sí solo en la misma camisa, hasta curvarse como si fuera un anzuelo de pescar. El bolígrafo se puso rojo como si fuera incandescente, pero no quemó la camisa. Aunque Simón sintió calor mientras duró la experiencia, a Simón tampoco lo llegó a quemar. Simón guardaría como un recuerdo imborrable este suceso. Vale decir que este fenómeno se realizó sin Uri intervenir directamente y en presencia de otros 3 testigos en 1975. Lo más extraño fue por qué no se dobló el lapicero, que también era metálico. Años después conocería a Andrija Pujarich y me contaría algunos de estos eventos que sucedieron cuando él decidió investigar las facultades de este israelita. El evento se llevó a cabo en medio de una gran expectativa por parte del público y los medios de comunicación, que especulaban sobre una excomunión para todos los organizadores por parte de la Iglesia Católica. Entre los que ayudaron a Simón González se encontraba un sacerdote muy conocido, director del Museo Artesanal Indígena Francisco Arango, del pueblo antioqueño Titiribi, sobre el que caería también la excomunión. La Iglesia no sabía que este respetado y simpático sacerdote estaba en el Congreso representando con varios indígenas de algunas etnias colombianas sus creencias y enseñanzas recibidas de sus dioses, y que guardaban con mucho celo de generación en generación. Los arahuacos, que viven en la Sierra Nevada, cordillera central de Colombia, llamaron mucho la atención de los extranjeros y locales con sus atuendos y vestidos de blanco impecable y muy limpios y orgullosos de sus ancestros. Habían 2 chamanes que con su gran sabiduría contestaban las preguntas del público. Era muy pintoresco. Al fin y al cabo, el Congreso Mundial de Brujería no era de brujería, cosa bien extraña, y como un triunfo de Simón González, el Congreso terminó en la Casa Presidencial, en donde Simón habló haciendo alarde de sus conocimientos esotéricos. Lo hizo también ante el presidente de la República, Dr. Alfonso López Michelsen, sus ministros y altos militares, civiles y políticos. Esto sucedió en horas de la tarde del último día. Algunas pruebas fueron realizadas por el Dr. Enio Hernández Freites con algunos militares y civiles. Creo que el 80% de sus pruebas con sus dotes psíquicos salieron bien. Simón comentó con cierto humor en su despedida que jamás pensó que el Congreso terminaría en la Casa de Nariño, sede de la presidencia, que causó hilaridad entre los presentes. Vale la pena comentar que a pedido de Simón yo haría un pequeño esbozo de mi experiencia con los extraterrestres. Ese mismo día, al atardecer, Simón daría por clausurado el primer Congreso Mundial de Brujería.
dedicando unas palabras de agradecimiento al público en general asistente, a los que con sus conocimientos como conferencista dieron brillo e interés al evento y a quienes lo acompañaron en la organización. Así concluía el Congreso, que durante una semana Colombia fue testigo y blanco de especulaciones, de críticas y congratulaciones de espíritus más amplios. Artículos en la prensa extranjera que hablaban positivamente y sobre el coraje y valor del doctor Simón González para poder reunir bajo el mismo techo a científicos y dotados, profesores, psíquicos, esoteristas, espiritualistas, curanderos y chamanes. En resumen, un tremendo, vigoroso esfuerzo coronado por el éxito del Congreso y la satisfacción del público, que durante 7 días cambió de rutina y vio con asombro cómo los caminos del conocimiento, la ciencia y el espíritu no estaban disociadas, por lo menos durante esta fantástica jornada del mes de agosto de 1975. Años después, el doctor Simón González sería nombrado gobernador de las islas de San Andrés y Providencia, dejando a su paso y gestión un sinnúmero de magníficas obras y una interesante red de labor social para beneficio de toda la comunidad. Por estas magníficas obras, más tarde, el doctor Simón González sería reelegido de nuevo gobernador de las islas. No hay duda, Simón es un espíritu mutante. Gracias, Simón, por tu coraje y valentía. Fin del capítulo 2.